busque a Dios y diga: Señor, voy a estudiar esta carrera, bendecime, Dios. Señor, si no es tu voluntad, si no está en tus planos, cierra las puertas, Señor. Pero Dios, me gustaría tanto estudiar esa carrera, Señor. Estudiar, queridos. Dios, me gusta esa hermanita que viene, Señor, es soltera, viene a la iglesia. Anda a hablar con ella. Primero, hablar conmigo primero, pero después hablar con ella, ¿ya? Si eres de los jóvenes, no sé si son de los mayores, hable con el pastor Filiberto. Pero si eres de los jóvenes, hable conmigo, si no vamos a tener problemas después. No puede ser como ese muchacho que llegó a la iglesia desesperado también buscando una hermana, ¿no? Señor, y vio una hermana linda que entraba y se acercó a la hermana y dijo: hermana, paz del Señor, Dios me está mostrando que usted va a ser mi esposa. Y la hermana dijo: no hay problema, pero habla con mi esposo primero, ¿no? Entonces no puede actuar de esa manera, es un poco grave. Y es grave, no, eso no es libre-albedrío, eso es tontería, ¿ya? Amén, Víctor. Amén, qué maravilla. El hombre pecó. Y alguien puede decir: ¿cómo puede ser el hombre responsable ante Dios si no puede, no es capaz de se salvar? Mira, usted nunca escuchó, cree que nunca va a escuchar a alguien orando así, ¿no? Mira esa oración: Señor Dios, yo me agradezco porque yo me salvé. Gracias a mí por mi salvación, Señor. ¿Ya escuchaste una oración así? No creo que aquí en Bolivia oran así, ¿no? No. Aquí en la iglesia no. Señor, te doy gracias a mí mismo por me haber salvado a mí mismo, por me haber sacado a mí mismo del infierno. ¿Oran así? ¿Cómo oramos? Señor, te doy gracias, tú me salvaste. Señor, tú me libraste. Yo era un borracho, machado estaba por ahí, ¿no? Caído ahí, calante machado. Caído ahí. Pero tú me salvaste, Señor. Esa es la verdadera oración, porque la confesión de fe, el punto 3, dice que el hombre perdió toda capacidad para querer cualquier bien espiritual. Escuchen eso, es como un auto desalineado. ¿Quién ya manejó auto viejo, sabe, no? Auto desalineado. Usted agarra la carretera, qué linda la carretera, voy a dormir aquí. Y usted suelta el volante. ¿Qué hace el auto desalineado? De nuevo, ¿no? Y de nuevo suelta el volante, el auto. El auto está inclinado para un lado. El hombre después del pecado ya no quiere Dios. El hombre perdió ese libre albedrío de querer solo a Dios. Adán tenía eso, de querer a Dios o de querer el mal. Adán tenía libre albedrío, queridos. Porque si no, pero pastor, ¿cómo tenía libre albedrío Adán? Tenía, porque eligió el mal. Antes tenía a Dios, pero un punto de su vida prefirió el mal. Entonces significa que él podía elegir el bien o el mal. Y un punto de su vida eligió el mal, libre albedrío. Pero después del pecado el hombre perdió ese libre albedrío de querer a Dios, solo a Dios o a Dios. Como hombre natural, está enteramente opuesto al bien y muerto en el pecado. Todo lo que dice respecto a la salvación, el hombre no quiere. El hombre tiene una inclinación como un auto desalineado, una inclinación para el pecado. Desde guagua, usted ve los niñitos jugando de muñeca, ¿no? Las niñitas, ¿no? Con su Barbie ahí, ¿no? Fea la Barbie, sin ropa, toda despeinada, como mis Barbies que tengo en la casa de mi hija. Saca todas las ropas, hace maquillaje, fea. Están jugando felices. Llega un otro niño, una otra niña. Las niñas comparten, los niños no comparten. Ya agarra, papi agarró mi Barbie, papi agarró mi muñeca y empieza a pelear. 3 años de edad, ahí ni tamaño tiene. Y están, ¿quién enseñó a esas guaguas? A no ser que hay familias que pelean tanto que las guaguas aprenden. Pero aquí en Bolivia no hay tanto eso, ¿no? Pero en otros lugares las guaguas, ¿quién enseñó a esa guagua a pelear tanto? Está en su naturaleza esa inclinación para el pecado. Le gusta desobedecer. No pone la mano en el enchufe. ¿Y qué hace la guagua? Es curiosidad, pastor. Curiosidad con inclinación al pecado, querido. Desobediencia. Ni sabe que es desobediencia, pero hay no sabe que es desobediencia como nosotros, pero hay una inclinación natural para el pecado. El hombre, la confesión de fe dice que el hombre no es una víctima, queridos. El hombre es culpable. Y dice más que ele não puede porque não quiere. Esse texto de San Juan 5:40 que hemos leído es un texto precioso que Jesús dijo. Juan 5:40: no queréis venir a mí para que tengáis vida.
San Juan 5:40, Jesús dijo: ustedes no quieren venir a mí para que tengáis vida. Que Jesús está diciendo: yo tengo vida, yo soy el único que tengo vida, pero ustedes no quieren venir a mí. El hombre en su inclinación natural no quiere ir a Cristo, no quiere. Por eso que la salvación depende de Dios, queridos. Sei que estou falando com pessoas nessa noite aqui com muito respeito, que Deus te sacou de lugares terríveis. Com muito respeito vou dizer isso. Estou falando com pessoas nessa noite que Deus te sacou de lugares horríveis. E você sabe o que estou dizendo. Por sua própria vontade, sua própria força, você nunca ia sair de aí. Cada vez mais se hundiendo no pecado, Pero hubo um dia, oh Deus meu, que esse Deus que é tão grande em amor e misericórdia, gente que está caminhando rumbo ao inferno, você, com os olhos vendados, tapados, os ouvidos tapados. A Bíblia diz que o Deus desse siglo, Deus com D minúscula, o próprio Satanás, cegou a mente de los incrédulos, para que não vejam. Satanás cegou gente ciega, com os olhos tapados, caminhando rumbo ao abismo, ouvidos tapados, olhos vendados por el pecado, às vezes na borrachera, na prostituição, no pecado, na mentira, no engano, estafadores, mentirosos, caminando rumbo ao inferno a passos largos, porque a paga del pecado é a muerte, muerte eterna, como diz Apocalipse capítulo 21. E houve um dia que o próprio Deus te agarrou. Você por si mesmo não poderia sacar as vendas, estava impossibilitado, porque você perdeu esse querer a Deus, essa liberdade de querer a Deus. Em outras palavras, o homem não se salva por si próprio, nunca passou e nunca vai passar. Eu estou seguro que estou falando com pessoas aqui que já passou por essas, que estavam nessa situação, e mientras você caminhava rumbo ao inferno, o Espírito Santo vino, quitou as vendas de seus olhos, quitou o tapão de seus ouvidos. Quando você se deu conta, estava já para cair no inferno, envolvió. Você se convertiu a Cristo. Conversão. Essa é conversão. Rumbo ao inferno. Deus te abre os olhos. Não esté solita. Nunca se pode salvar a si mesmo. Deus te destapa os ouvidos. Você escuta a palavra e a palavra te toca. Não é uma palavra qualquer, não é condorito, não é chiste. É uma palavra que te toca. E você, o abismo está aí, o fogo está queimando. E você, temblando, viene a los pies de Cristo. Algunos al escuchar una alabanza, otros al escuchar una prédica, la confesión de fe dice que dos medios actúan para eso. El Espíritu Santo, San Juan 16, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá el mundo del pecado. ¿Qué más? Convencerá el mundo del pecado, de la justicia y del juicio. El Espíritu Santo convence, la palabra hace ese trabajo. Y usted vuelve, se convierte para Dios, vuelve a Cristo. Hoy en la mañana pasó algo tan lindo, queridos. No voy a dar muchos detalles, no voy a dar nombres, solo voy a contar la situación. Un muchacho nos buscó en la mañana y dijo: pastor, mi hermano quiere recibir a Cristo. Mi hermano quiere hacer la confesión de fe. Yo le pregunté: ¿cuántos años tiene su hermano? Y le dijo: tiene 16 años. Mi hermano quiere hacer la confesión de fe. Y entramos en ese salón. El hermanito, un jovencito, estaba tocado por Dios. Se via que esse jovencito temblava, se via algo espetacular, não era emoção, não era um circo, não havia palhaços alegrando, não havia nada. Esse muchacho estava temblando. E eu lhe perguntei: Rito, o que passou? Ele disse: pastor, eu reconozco hoje que Cristo morreu por mis pecados. Imagínate, hermanos, esse muchacho dizendo isso. Ele: pastor, eu reconozco que Cristo morreu por mis pecados. Eu quero receber a Cristo como meu Senhor. Hermanos,
Eu falei com minha esposa hoje na tarde e eu dizia a ela: Deus não necessitava que eu estivesse aí. A salvação não vem do pastor, a salvação vem de Deus. Não era nem necessário, irmão Isaías, que eu estivesse aí, não era necessário. Mas Deus me deu esse regalo de ver essa situação. Quizás eu necessitava ver isso. E o muchacho temblando. Vamos orar, hijito. Le mostrei Romanos capítulo 10, que se confessares com tu boca e creeres em tu coração que Jesucristo es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Y el muchacho confesó a Cristo como su Salvador. 16 años, no hubo presión de los padres, no hubo presión de los pastores, no hubo ningún circo, no hubo ningún espectáculo, nadie le estaba pagando. Había la gracia del Espíritu Santo sacando ese muchacho que iba rumbo al infierno, que había perdido todo el querer a Dios. El muchacho no podía salvarse a sí mismo, él fue tocado por el Espíritu Santo. La palabra de Jesús dijo: nadie puede venir al Hijo, venir a mí si el Padre no me da. Dios da las personas a Cristo, Dios da las personas a Cristo. Por supuesto que está la fe y el arrepentimiento. La persona tiene fe, cree en Cristo, se arrepiente y Dios da a esa persona a Cristo. Y el muchacho oró en la mañana, recibió a Cristo como su Salvador, quiere bautizarse. Dios mío, que obra espetacular essa de salvação. Um muchacho que está caminhando rumo ao inferno porque perdió su livre-albedrío, agora está caminhando devido ao pecado que tinha. Um homem caído rumo ao inferno, Deus lo rescata e le dá al cielo. Querido, se isso não te emociona, eu vou orar por você que estás muerto, por favor. Eu não puedo ver. Eu falei: Deus, tu não necessitavas que eu estivesse aí, tu podias ser todo solito. Pero Deus, tu me has dado a oportunidade de ver isso. Que coisa tremenda, me deu medo. Deus mío, ¿posee el hombre libre albedrío entonces, pastor? La respuesta dice que el hombre es libre para escoger lo que agrade, pero el tema es que el hombre está tan depravado. Escuche, la palabra depravación no tiene connotación sexual. No, la palabra depravación significa que el hombre fue probado y no fue aprobado. El hombre pasó por un test y no fue aprobado. El hombre fue probado por Dios en el huerto de Edén y no resistió a la tentación. Eso significa depravación. No fue aprobado en su prueba. El hombre en su depravación agrada rechazar a Dios y le agrada escoger el mal. Su voluntad libre está para isso. Algunos dicen: pero pastor, yo creo que quien quiere se salvar, se salva así nomás. No es así. Quien quiere salvarse, que se salva. No es así. Solo se salva aquellos que el Espíritu Santo toca y aquellos que Dios salva. La salvación viene del Señor. El ser humano no puede salvarse a sí mismo. No puede. Repita conmigo: el ser humano. No, un rato, vamos a volver eso más personal. Diga: yo no puedo salvarme a mí mismo. La salvación viene del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es eso. Vamos a caminar para, por favor, la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva dice que la salvación es obra exclusiva de Dios. E a confissão diz que quando Deus convierte a um pecador e lo traslada ao estado de graça, lo libra de sua esclavitud natural bajo el pecado, e por sola graça lo capacita para querer e obrar livremente lo que é espiritualmente bueno. Deus capacita o ser humano para querer lo bueno. Não que eu puedo querer lo bueno, Deus me capacita para querer lo bueno. É como uma hermana que antes desse bautismo, uma irmã dijo: pastor, eu não me quero bautizar. Não que não me quero bautizar, a irmã estava dizendo: não quero bautizar-me porque tenho medo que depois do bautismo eu venga a pecar. É uma preocupação válida, não? A pessoa está preocupada. Não é tonteria, a pessoa está preocupada. Depois do bautismo, e se peco depois do bautismo, o que vai passar? Queridos, aqui está dizendo que quando Deus nos salva, nos capacita para querer el bien e obrar livremente lo que é espiritualmente bueno. Deus nos capacita para vencer el pecado. Usted necesita de Deus. Para vencer as tentações, necessita de Deus. Para vencer el mundo, necessita de Deus.
Pastor, tengo miedo por mí mismo, no voy a soportar. Tienes razón, por usted mismo no vas a soportar. Lunes viene, lunes es mañana. Y mañana sé que varios de los jóvenes que están aquí van a volver a sus universidades. Y en las universidades hay un clima de prostitución, de drogadicción, de fornicación, de promiscuidad, de mentiras, terrible en las universidades. Yo estoy asombrado con lo que estoy viendo. Sé que hay hermanos aquí que lunes van a volver a sus trabajos y va a haber mentira, va a haber engaño. Usted va a estar rodeado de personas que van a hacer chistes malos, personas ahí que van a hacer burla de Dios, hermanas que van a volver, van a ver sus familias, van a ver amigos, personas que hacen burla de Dios. Y usted tiene que enfrentar todo eso. Y usted dice, pastor, yo no puedo, yo no aguento más la situación en mi casa, yo no aguento más la burla en mi trabajo, yo no aguento más tanto pecado en la universidad, tanto pecado en los colegios, tanto pecado en mi zona, tanta mentira, yo no aguento más. Es verdad, usted no aguenta, porque el poder no viene de usted, querido. El poder para vencer esos pecados, ahora que usted recibió a Cristo, el poder viene de Dios. Clame a Dios, busque a Dios, entra al baño de su trabajo, no está soportando más, va al baño, aunque no tenga ganas, pero va al baño. Será la puerta y diga, Señor, ayúdame, no aguento más. Usted que não está aguentando, está em la cancha, está em Forçacaba, vê tanto pecado, diz, Senhor, não aguento mais, vou a pecar. Para um rato, diga, Senhor, dá-me poder para vencer o pecado, porque tu palavra disse que agora eu puedo, tu me capacitas para querer a ti de novo. Adão poderia ter a Deus, rechazou a Deus. O homem sem Deus não pode querer a Deus por sua própria iniciativa. Recibe a Deus e agora Deus lo capacita para querer a Ele de novo. Pida misericórdia de Deus, queridos. Eu já estou vendo onde é o banho de minha universidade, porque creio que vou necessitar entrar algumas vezes aí. Não é broma. Eu creio que vou necessitar entrar algumas vezes ao banho de minha universidade para clamar por misericórdia. Não é broma. O mundo é malo. A salvação vem de Deus. A salvação vem de Deus. O livre-arbedrio do homem, sempre precário, limita-se a el libre albedrío que tenemos, esa libre voluntad, las cosas naturales. Lo que dice respecto a la salvación, no depende de usted la salvación, no depende. Para de ser creído, por favor. Punto. Pare de ser creído, por favor. Pastor, yo ayuno 3 veces a la semana. Está bien, sigue ayunando, pero la salvación no depende de su ayuno. Ayuno es como un fruto. Un árbol bueno, Jesús dijo, da buenos frutos. Ayuno, oración, venir al culto, se santificar, evitar el pecado, buscar a Dios, leer la Biblia, cantar alabanzas, no te salva. Es resultado de su salvación. Si usted eres salvo, vas a ayunar. Si eres salvo, vas a orar. Si eres salvo, vas a leer la Biblia. Si no ayuna, si no ora, no lee la Biblia, no les gustan las alabanzas, hay que dudar de su salvación. Jesús dijo, árbol que no da fruto, ¿qué pasa? Se corta y se echa al fuego. Entonces los frutos, ayuno, oración, otras cosas, es resultado de su salvación. No te van a salvar. Quien te salva es Dios. Pero después que se salva, usted está tan gozoso con Dios, ¿no? Ay Dios, quiero ayunar. Para mí prefiero más el alimento de su palabra, más su presencia que ese plato de comida hoy. Voy a ayunar, Señor, voy a sacrificar. La oración te importa más que otras cosas. Y para concluir, el punto 5, por favor. El punto 5 dice lo siguiente, el punto 5. Voluntad libre en el estado de gloria. Por favor. Creo que sería el último texto que vamos a leer, está en Hebreos. Hebreos capítulo 12, por favor. El hombre con el pecado perdió su libre albedrío de querer a Dios. Pero cuando Dios lo restaura por la salvación, el hombre de nuevo quiere a Dios, porque Dios le da ese poder de querer a Él. Esa es la verdad. Hebreos 12, versículo 23. Pastor, escute isso. Pastor, quando vou estar livre de tantas tentações?
Como um jovem me buscou e disse: pastor, estou me santificando, estou buscando a Deus, pero parece que quanto mais busco a Deus, mais o pecado toca a puerta, pastor. Sim, querido, isso é verdade. Isso vai passar muitas vezes. Mira o que diz Hebreos 12:23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. A los espíritus, aqui não é espírito com E maiúscula, não é o Espírito Santo, são nossos espíritos. O espírito de los justos hechos perfectos. Queridos, o último ponto da declaração de fé sobre o livre-albedrío diz: esta voluntad del hombre es hecha perfecta e inmutablemente libre para querer solo el bien, únicamente en el estado de gloria. Usted solo va a ojo, um alerta que te doy: usted não vai estar livre del pecado. El pecado vai venir tocar puerta. Va a venir muchas veces, las tentaciones van a venir muchas veces. La oración del Padre nuestro: Señor, líbranos, Señor, no nos deje caer en tentación, sino líbranos del pecado. La oración debía ser interpretada de esa manera: Señor, no nos deje caer en medio, cuando somos tentados, porque todos van a ser tentados. Señor, no nos deje caer cuando somos tentados. No es que nos libra de la tentación, como si la tentación nunca va a venir a su vida. Señor, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, venga nuestro, y líbranos, Señor, librarnos de la tentación. La gente no sabe ni que está orando a veces. No es que está mal la oración, usted está interpretando mal. Tenemos que interpretar de esa manera: Señor, cuando yo pasar por tentaciones, porque van a venir tentaciones, líbrame de pecar en las tentaciones. No es líbrame de las tentaciones como si las tentaciones nunca van a venir. Van a venir, bienvenidos a la vida cristiana, van a venir muchas tentaciones. Quizás mañana la tentación va a tocar a su puerta. Y usted va a decir: Señor, no me dejes caer en esa tentación, por favor, no me dejes. Porque solo va a haber un día que usted va a estar libre de toda tentación, libre de todo pecado. Pastor, quando eu ore alto, quando eu vou orar alto, pastor, toda semana vou orar, toda semana vou ayunar e vou estar livre del pecado. Não! Usted vai estar livre del pecado, como dice a confissão de fé, en el estado de glória. Quando lleguemos al cielo, aí vas a estar livre de toda tentação e de todo pecado, porque Hebreos 12:23 diz: a los espíritus de los justos hechos perfectos. Seremos totalmente livres e seremos perfectos en el cielo. Conclusão: é surpreendente como a gente, al hablar desse tema de livre-albedrío, habla de coisas que a vezes não entende. Bueno, dice algunos: eu creio que os homens se podem salvar se a si mesmos se querem, não? A pergunta é: ¿tienen os homens a inclinação natural de someterse a Dios? Y la respuesta es no, no tiene ese deseo. Declaramos con base en la autoridad de la Biblia que la voluntad humana está inclinada al mal, tan depravada, orientada a lo que es malo, opuesta a lo que es bueno, que escute, que sin la influencia poderosa, sobrenatural e irresistible del Espíritu Santo, ninguna voluntad del hombre puede venir a Cristo. Si el Espíritu Santo no toca, nadie viene a Cristo, nadie. Martín Lutero dijo: se algum homem atribui, mira, era um monge católico que não buscou dividir a igreja católica, ele buscou reformar a igreja. Ele viu errores e queria reformar a igreja. Infelizmente ele foi mal interpretado. Ele defendeu suas teses em contra de tantas mentiras que a igreja estava vivendo. E por isso nasceu a reforma protestante. Por isso nós somos protestantes. Somos protestantes, não somos católicos, somos protestantes. Há uma divisão dentro do cristianismo. Cristianismo, sale uma divisão: protestantismo e catolicismo. Martín Lutero dijo: se algum homem atribui uma parte de sua salvação, aunque la mais mínima, a si misma, a su libre albedrío, não sabe absolutamente nada acerca da graça de Deus, não sabe nada, e não tem o devido conhecimento de Jesucristo. Pode parecer um conceito duro, pero aquele que crê com plena convicção que o homem se vuelve a Deus por sua livre vontade, vou a Deus quando quero, essa oração falsa que as pessoas dizem:
Señor Jesús, o decimos, no, hay que dar a Cristo la oportunidad. No eres cristiano, la persona no es cristiana, ¿no? Da a Cristo la oportunidad para entrar en su corazón. Tienes que dar esa oportunidad para Cristo. Ay, qué bacana, mira, Cristo va a se quedar triste. Da esa oportunidad, como si Cristo estuviera fuera del corazón del hombre, tocando puerta, y el hombre diciendo, no quiero. No quiero. Mana monanicho. Así se dice, ¿no? Mana monanicho. En quechua ainda dice el miserable. Mana monanicho, no quiere. Y Cristo está, por favor, déjame entrar en su corazón. Mira, yo morí en la cruz, dame una oportunidad. Y el hombre, no quiero. No es así. Esa oración está mal. Cristo es Señor. Cristo no está implorando para entrar en su corazón y usted está diciendo, no quiero. Como niño, no quiero. Haciendo maña, no quiero. Déjame pues, hijito, yo morí en la cruz por usted. No quiero. Insistí un poco más. Cuando yo sea viejito, te voy a dar una oportunidad, Cristo. Ahora no. No es así, no. No. Qué angustia eso. No es así. No es así. Aquí dice, es Cristo quien te busca, te salva, pero no está insistiendo. Usted no va a dar una oportunidad a Cristo. No. Cristo no es un tonto ahí esperando a la puerta para entrar en su corazón. Cristo es Señor. El hombre más duro. Pastor, mi esposo no quiere venir a la iglesia. Pastor, mi esposo me pega. Es violento dentro de mi hogar, violencia. Es malo mi esposo, pastor. Yo estoy orando. Y Dios a un rato toca ese hombre. ¡Pum! Y el hombre entra por la puerta llorando. Ese hombre duro, fuerte, corazón de piedra, viene a la iglesia y la palabra le toca, ¡tum! Una dinamita en su corazón. Ese hombre empieza a llorar y la esposa mira y dice, caramba, ¿qué pasó? Está llorando. Antes yo lloraba, ahora él. El Espíritu Santo está trabajando, como la historia de ese bandido que en la iglesia pasó en el estado del Espíritu Santo. Hay un estado, un departamento en Brasil llamado Espíritu Santo, la ciudad de Victoria. Una hermosa ciudad con playas. Un bandido fue a asaltar los autos que estaban parados a la puerta de la iglesia y vino con su arma para robar los autos ahí. Y vino nomás e intentou roubar. E mira o que passou. Depois de alguns dias, déjame contar a história dessa maneira. Buscou o pastor em consejeria, a oficina do pastor, a oficina pastoral. Tocou porta. Pastor, pode passar? Sim, querido, passe. Querido, quem eres tu? Pastor, usted no me conoce, pero yo soy una persona que vine aquí un culto a la semana. Havia muitos autos parados a la puerta e eu vim roubar um auto. E quando eu estava para romper o vidro e levar esse auto, eu escutei uma alabança dentro da igreja. E essa alabança, eu nunca havia escutado essa alabança. Essa alabança me tocou de maneira tão forte, pastor, de maneira tão forte que eu não resisti. Eu volvi à casa e volvi chorando. Quando minha esposa me viu chorando com arma aqui, minha esposa me disse: "Que passou, querido? Te pegaram? A polícia te pegou? Que passou?" E o homem chorando disse: "Não me pegaram. É que eu fui a roubar um auto na igreja e tocaram a música allá. Eu não estou aguentando, já não mais." E a esposa disse: "Andemos à igreja, então andemos nomás." E a esposa levou o homem à igreja. E o homem recebeu a Cristo como seu Salvador. E o homem buscou ao pastor e disse: "Pastor, nessa noite eu vim a roubar um auto, pero quando eu escutei essa alabança, algo hablou a meu coração. Esse coração malo que tinha, que roubava, que matava de piedra, algo rompió mi corazón de piedra. Estoy aquí llorando." Un hombre, como el hermano Hernán, el esposo de Daisy, ¿no? Grandote así, ¿no? El hermano llorando: "Pastor, quiero recibir a Cristo." Dios tocó el bandido, ya no robó el auto, recibió a Cristo. No fue la esposa, no fue el pastor, fue una bellísima alabanza, una alabanza hermosa que hablaba de la salvación. Tocó el corazón de ese hombre, rompió el corazón de piedra y Cristo salvó, porque la salvación viene del Señor.